Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adam Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle. Yojairo Ascencio. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Dándole la noticia a Mitsuri. Punto de vista de Seiji. Supongo que tengo que darte una pequeña explicación, dije, pero me detuve al ver su estado. Sus ojos tenían un brillo primitivo, sus mejillas estaban sonrojadas y respiraba con necesidad. Una rápida mirada hacia ella, al mundo transparente, y vi su útero palpitar y sus paredes apretadas. Ella es. No. Está cachonda ahora mismo. Madre mía. Chica, sé que tienes un fetiche con los hombres fuertes, pero ¿qué demonios es esto? Pensé mientras la miraba. Pero, de nuevo, tal vez no sea tan extraño considerando que una de sus principales razones para unirse al Demon Slayer Corp fue encontrar un marido, un hombre más fuerte que ella. Y lo que estaba frente a ella era la Asira más fuerte, así que no podía culparla. ¿Estás bien? Pregunté, con un tono de falsa preocupación. Me gusta que esté caliente y molesta, para ser sincera, ya que era mi culpa. Jadeó y volvió a la realidad. Un rubor intenso cubrió sus mejillas y su inocencia venció a su fetiche. Estoy bien, murmuró, recuperándose. Negó con la cabeza y el último pensamiento indecente abandonó su mente mientras las preguntas lo reemplazaban. Seiji, ¿qué fue eso? Eso era un demonio, respondí. ¿Un demonio? ¿Como el de los cuentos y libros? Son similares, excepto que los demonios son reales, como acabas de ver, dije y le di una sonrisa reconfortante cuando vi el miedo emerger en su rostro. No tengáis miedo, hay gente como yo, los cazadores de demonios, que protegemos a la sociedad de estos demonios. Sus lindos ojos se encontraron con los míos, y pude ver pensamientos arremolinándose detrás de ellos mientras procesaban mis palabras. Ella apartó la mirada y miró el lugar donde antes yacía el demonio, cortado en muchos pedazos, pero ya no estaba allí. Ella tragó saliva y dijo, confío en ti, fue su respuesta final. Adorable. ¿Por qué es tan adorable? Me acerqué y la abracé. Al principio se sorprendió, pero luego se derritió en mis brazos y me devolvió el abrazo. Volvamos, tus padres ya estarían preocupados, dije. Y no era apropiado que una mujer se quedara con un hombre después de la puesta del sol, ni siquiera estando comprometidos. Incluso podría arruinar su reputación. Si rompiéramos el compromiso repentinamente, le costaría más encontrar un pretendiente solo por estar con un hombre, incluso después de la puesta del sol. Es simplemente la cultura. Los japoneses valoraban mucho la pureza, especialmente para las mujeres. Era la mayor virtud que podían tener. Bajamos la montaña y aproveché el tiempo para responder su pregunta y explicarle la guerra oculta que había estado en curso durante cientos de años. La guerra entre demonios y cazadores de demonios. Le expliqué qué eran los demonios, cómo los rayos del sol eran mortales para ellos y cómo necesitaban la carne de los humanos para sobrevivir. ¿Y por qué carne humana? ¿Acaso no pueden comer animales como nosotros? Preguntó. Era una pregunta sincera que me hizo tararear en mis pensamientos. Probablemente porque aún son en parte humanos y su cuerpo necesita carne humana, en particular, para su sustento. Sus estómagos también podrían estar adaptados únicamente para digerir carne humana. O lo más probable es que los humanos simplemente tengan mejor sabor que cualquier otra carne y también podrían aumentar su fuerza. También estaba intrigada por los cazadores de demonios. Los demonios pueden regenerarse y curarse con la mayoría de las armas, excepto aquellas que están hechas de un mineral especial llamado mineral escarlata, que se encuentra en la cima de las montañas y absorbe la luz solar. ¿Quieres verlo? Dije, y adelanté mi espada. Se puso nerviosa al instante. No, está bien, dijo ella.
Se consideraba una muestra de gran respeto y confianza que un samurái permitiera tocar y ver su espada. Se consideraba parte de su alma y significaba que el samurái permitía verla. Era un acto que demostraba una relación cercana, íntima, sobre todo si se trataba de una mujer. Aunque realmente no me importaban. Tras la restauración Meiji, estas tradiciones se interrumpieron, pero como era reciente, aún existen. Toma, está bien, no me importa, dije con una sonrisa y se lo puse en la mano para que pudiera echarle un vistazo. No es que me tomara la cultura en serio, pero ella sí, y quería verla sonrojarse aún más. Examinó cuidadosamente mi odachi en su mano. Incluso con su limitado conocimiento, pudo sentir que era una obra maestra, un arma superior a las demás. Es pesado, comentó. ¿Lo fue? La uso desde los 13 años, así que me acostumbré al peso. Mi estructura muscular también se desarrolló para sostener y blandir la hoja larga, así que, en ese momento, la sentía como una katana normal. Después de eso, me devolvió la espada con cuidado. Entonces, ¿este cazador de demonios es fuerte? Me preguntó. Sí, son fuertes. Extremadamente fuertes comparados con la gente normal, los Ashira son capaces de realizar hazañas que ningún hombre común imaginaría en su vida, dije. Increíble, dijo ella, ¿son incluso más fuertes que tú? Detuve mis pasos y Mitsuri hizo lo mismo al darse cuenta. Me miró, un poco preocupada de que su pregunta no me gustara por alguna razón. Solo le dediqué una sonrisa. Siempre quise hacer esto. No. Después de todo, dije, soy el más fuerte. PFTT, eso suena más tonto de lo que pensaba, dije con una risita. Pero ella pareció impresionada y no era mentira. Con mi respiración entrecortada, ahora podía hacer speed blitz incluso a gente como Guiomel. Démonos prisa, dije. Próximo. Soy un cobarde. ¿Te diste cuenta? Casi todas las conexiones y vínculos que he forjado en esta vida fueron con personajes que conocí en el pasado. No tuve la valentía de conectar profundamente con personas que no conocía, personas reales a quienes nunca conocí como personajes. Porque la última vez que me relacioné con personas al azar, mi familia, los perdí y nunca había llorado tanto una pérdida. Por eso tengo miedo ahora. Los personajes que conocía de mi vida pasada, tenía cierta conciencia de su futuro. Sabía cuándo morirían, cuándo estarían en peligro y también sabía que eran fuertes, la mayoría eran Ashrias o futuros Ashiras. Esto disminuyó significativamente el riesgo de perderlos. Fue una de las razones por las que nunca forjé una relación cercana con mis tíos. Eran débiles y no tenía ni idea de qué les sucedería en el futuro. Era demasiado arriesgado amarlos demasiado. Por otro lado, esta fue la razón por la que conecté fácilmente con Mitsuri. Era fuerte y una futura Ashira. Murió al final de la historia canónica, así que era poco probable amarla. No debería morir de repente. Era fuerte, yo estaba aquí y el destino estaba de su lado. Pero ahora me encuentro cuestionando esta mentalidad. ¿Y si mi existencia hubiera cambiado demasiado el futuro a estas alturas? ¿Y si su supervivencia ya no era segura? No estoy seguro de querer que Mitsuri se convierta en un cazador de demonios. Fue un cambio de mentalidad extraño, pues tenía toda la intención de ser yo quien la presentara al cuerpo de cazadores de demonios. Ella lo consideraba una familia dentro del canon, un lugar que la acepta y la valora. Incluso se me pasó por la cabeza la idea de traerla conmigo a mi regreso. Pero ahora estaba en contra. Fue extraño porque no tenía ningún problema con que Rengoku fuera un Demon Slayer y una Ashira, incluso sabiendo que eso conduciría a su muerte, y lo considero mi mejor amigo. ¿Esta sobreprotección se debía a que ya la consideraba mi esposa y quería protegerla? No estoy seguro. Pero dejando todos los pensamientos a un lado, creo que es hora de terminar con todo esto. Necesito irme ahora, tengo deberes que cumplir. Así que les di la noticia a mis tíos primero. Al principio se sorprendieron, pero no tardaron en aceptar que aún no había terminado mi viaje. Estaba seguro de que los padres de Mitsuri tampoco tendrían problemas, ya que ni siquiera podía casarme legalmente. Pero el problema principal reside en Mitsuri. ¿Cómo tomaría ella la noticia? Así que hoy la llamé a un restaurante que tenía un postre buenísimo. Veamos cómo va esto. Imagen autor. No, no estaba de vacaciones. Soy un adicto al trabajo que no descansa hasta que el médico se lo prescribe. Dijo que debía dormir al menos 6 horas. Si tienes curiosidad, estoy en el club de teatro como líder y director principal / guionista y acabamos de tener una competencia, en la que, por cierto, nos fue genial. Estuve ocupado con eso durante 3 días enteros.
En fin, una triple actualización para compensarlos. Gracias por preocuparse por mí. Un romántico sin remedio. Tercer punto de vista Mitsuri. Mitsuri fue una romántica empedernida toda su vida. Ella soñaba con el amor, esperaba el amor y por eso tenía una gran expectativa sobre el amor y cómo se sentiría. ¿Me creerías entonces si te digo que fue mejor de lo que ella esperaba? Porque lo fue. Amar a alguien románticamente era muy diferente y exactamente como ella lo imaginaba que sería. El amor no eran mariposas en su estómago, era su estómago dando volteretas. El amor no era ser perfecto para ganarlo, era ser amado a pesar de los defectos. El amor no se trataba de verse perfecta, era la forma perfecta en que la veían. El amor no se trataba de quién era más fuerte, sino de la seguridad que encontraba en sus brazos. No fue una caricia suave como ella esperaba, sino un tirón violento, uno que la dejó sin aliento pero viva a pesar de la falta de aire. El amor era hermoso. Más de lo que ella jamás había esperado. Hace un mes, no lo creía. No creía que se sentiría tan realizada, no creía lo perfecta que se sentía ahora, incluso cuando estaba lejos de serlo. Intentaba ser como las demás. Intentaba encajar. Se teñía el pelo de negro y comía menos para verse más débil y elegante. Intentaba ocultar todo lo que él amaba de ella. ¡Qué cosa más tonta! Le gustaba. No, le gustaba de verdad. No el horrible disfraz que se ponía, solo ella. Y eso fue más liberador de lo que podía expresar con palabras. Era diferente del amor de su familia. Su padre y su madre la querían como a una hija, sus hermanos la querían como a una hermana. Incluso si alguien más la hubiera reemplazado y naciera otra en su lugar, seguirían queriéndola igual porque seguiría siendo su hija y hermana. Pero su amor era diferente. La amaba porque ella era ella misma. Sabiéndolo, se sintió suficiente. Sabiéndolo, se dio cuenta de que no necesitaba encajar. ¿A quién le importan los demás? ¿A quién le importan los demás hombres? Solo él lo era todo y más. Esta mentalidad era muy diferente a la de su contraparte canónica, quien se sentía cómoda consigo misma y encontró su lugar en el cuerpo de cazadores de demonios. Pero el resultado fue el mismo, ser fiel a sí misma, así que Seiji ni siquiera lo notó. ¿Cero acaso él me ama? Sus piernas, que habían estado pateando, se detuvieron y su buen humor se hizo añicos como un cristal con esa sola pregunta. Tenía la costumbre de adelantarse a los acontecimientos y vivir en sus propias ilusiones. Entonces, ¿Seiji la amaba o no? Al menos, debe amarme un poco, ¿no? Dijo mientras miraba al techo mientras yacía en su cama, futón. Había pasado un mes y él aún no la había rechazado. Además, la había invitado a citas con más frecuencia y, según decía, estaba contento con el compromiso. Eso debería implicar que él definitivamente la ama, ¿verdad? Al menos debe amarla un poco. A veces ella deliraba, pero no estaba tan fuera de contacto con la realidad como para esperar que él la amara tanto o tan rápido como ella. Porque, como ya se dijo, Mitsuri fue una romántica empedernida toda su vida. Enamorarse de él fue lo más fácil que había hecho en su vida, como si hubiera nacido para ello, pero ella esperaba que él la amara, aunque fuera un poco, como ama a un cachorro, o si era demasiado porque realmente ama a los cachorros, se dio cuenta. No lo sé. No lo sé. Dijo, rodando por la cama. Las emociones en su corazón exigían acción. Parecía que se había vuelto loca. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando una chica experimenta su primer amor. Fue como la primera semilla en tierra fértil y virgen. En ese momento, Mitsuri oyó que llamaban a su puerta. Al principio se sorprendió y se asustó un poco. Pero al oír repetidos golpes y picotazos, se levantó de la cama y abrió la puerta. Cuervo? Se sorprendió al ver al gorrión negro en medio de la noche. El pájaro la miró fijamente, como si no le hiciera mucha gracia su existencia. Mitsuri sintió que, de alguna manera, le había hecho daño con su mera presencia en este mundo. Entonces notó la carta que el pájaro llevaba en sus patas. Sonrió radiante. Probablemente era Seiji. Había tanta falta de comunicación en este mundo, que a menudo enviaba a Raven a repartir cartas. Por lo general, la carta contendría la hora y el lugar en el que se encontrarían para una cita, así que Mitsuri tomó la carta y la abrió con entusiasmo. Ella no se decepcionó porque vio una hora y un lugar para una reunión mañana. Mañana, pero teníamos una cita hoy, dijo sorprendida antes de que una amplia sonrisa se apoderara de su rostro. Solo salían 2 o 3 veces por semana. Esta era la primera vez que se veían 2 días seguidos. ¿De verdad la extrañaba tanto ya? ¿Quería volver a verla tan pronto? Esos pensamientos le rondaban la cabeza.
La mirada del pájaro se volvió aún más apagada al ver la sonrisa de Mitsuri. Se dio la vuelta y se alejó volando rápidamente de la niña feliz. Oh, él realmente me ama, dijo y sostuvo la carta cerca de su corazón. Ahora tenía que dormir rápido para que el día siguiente pudiera llegar antes. Al día siguiente tengo que irme. ¿Eh? Sé que esto es repentino, pero no hay mejor manera de decirlo. Choto jodido mate, por favor. Te extrañaré. ¿La extrañas? Probablemente muera. Planeo irme hoy, así que probablemente esta será la última vez que nos veamos por un tiempo. Última fecha autor. Capítulo doble y este será el último del arco de Mitsuri, así que disfrútalo. Punto de vista de Seiji. Estábamos en un café, o kisaten, como lo llamaban aquí. Muchos cafés estaban surgiendo por todo Japón debido a la influencia occidental, y este era solo uno de ellos. Mitsuri se sentó frente a mí y disfrutaba de su castella. Se ahuecó la mejilla con una mano mientras usaba un tenedor para comer con la otra. También me daba un melodioso zumbido de satisfacción que realmente deseaba poder oír, pero podía decir que era bonito solo por las vibraciones. Castella era carísima sin motivo alguno y quería 10. Pero verla comer así valía cada yen. ¿Está bueno? HMMM, HMMM. Respondió asintiendo con la cabeza mientras tenía la boca llena de bizcocho, pero me dio una sonrisa radiante que era tan fuerte como cualquier grito de afirmación. Le devolví una pequeña sonrisa y di un sorbo a mi té. Disfruté viéndola comer porque era hermosa, pero no mostró ninguna incomodidad porque se había acostumbrado a mi mirada. Disfrutamos de los primeros rayos de sol de la mañana en la cafetería. Pero cuando el sol ya había salido por completo, llegó el momento de darle la mala noticia. Mitsuri, te llamé porque quería decirte algo. Empecé, observando cada movimiento de su rostro para interpretar su reacción. Tengo que irme. Su rostro se congeló. No pude interpretarla en absoluto porque todas sus expresiones faciales se congelaron como hielo. Sé que es repentino, pero no hay mejor manera de decirlo, dije, pero aún así, no vi ninguna reacción en ella. Incluso su corazón se detuvo por completo. Te extrañaré. Planeo irme hoy, así que probablemente esta será la última vez que nos veamos por un tiempo, dije y finalmente, ella explotó. Yo era sordo, pero incluso yo sabía que eso era ruidoso. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Por qué? ¿De dónde? Se estrelló contra la mesa y se levantó antes de bombardearme con preguntas, pero le puse un dedo en los labios para silenciarla. También empujé sus pechos para evitar que se movieran porque no quería distraerme con ellos mientras estábamos hablando de un tema serio. Cálmate, por favor, no servirá de mucho si gritas, le dije. Respiró hondo y se recostó en su asiento. Se inclinó hacia adelante, usando sus pechos como almohada mientras acercaba su rostro al mío. Quizás esperaba encontrar respuestas tras mis ojos con la intensidad con la que me miraba. ¿Por qué? Esa era la pregunta más importante para ella. Pude ver grietas de vulnerabilidad en su rostro cuando preguntó. Probablemente se preguntaba si había hecho algo malo o si estaba harta de ella. No fue nada de eso, me aseguré de mostrarlo con ojos gentiles. ¿Recuerdas lo que te dije ayer? Asintió. Soy una cazadora de demonios y la más fuerte de todos, lo que significa que soy importante. Llevo 3 meses de descanso. Es hora de volver a mis funciones, dije. Ya veo. Dijo y se apartó de mi cara. Se instaló un silencio entre nosotros y le permití procesar lo que se dijo, lo poco que se dijo. En tan solo un mes, nuestra relación había crecido mucho. Ella porque fui quien la ayudó a superar sus problemas, y yo porque la conocía y me gustaba de mi vida anterior. Nuestro tiempo juntos era diferente al que pasé con Kanae, Shinobu o cualquier otra persona, porque cuando salíamos, lo hacíamos únicamente para conocernos y disfrutar de la compañía mutua. No había trabajos ni misiones de por medio. ¿Cuándo volverás? Preguntó finalmente después de un tiempo. Te visitaré con frecuencia, respondí. No es que no nos volvamos a ver, solo que el tiempo entre nuestros encuentros será mayor. El área alrededor de la ciudad estaba bajo mi territorio de todos modos, por lo que no sería mucho problema visitarla mensualmente cuando tenemos descansos. No puedo hacer gran cosa, ¿verdad? Dijo finalmente con una sonrisa de impotencia. Me entristece verla tan deprimida. Me temo que no, dije, y extendí la mano para acariciarle la cabeza. Su cabello era suave y esponjoso, como una extraña mezcla de seda y algodón. Está bien. Como dijiste, nos volveremos a ver, dijo, más para sí misma que para mí. Sabía que tenía muchas más cosas que decir, pero las reprimió porque no se atrevió a decirlas.
Su corazón palpitante, la contracción de su garganta y su respiración me lo decían. Pero ella tenía miedo de molestarme siendo demasiado pegajosa y sentía que no le correspondía decirme qué hacer cuando éramos recién prometidos. Una parte de mí quería traerla conmigo, pero más quería que se quedara y estuviera a salvo. Estaba aquí ahora y podía trabajar para cubrir todo lo que ella habría aportado si se hubiera convertido en una Asira. No necesitaba correr peligro, no necesitaba luchar cuando no le gustaba hacerlo. Ya basta de este mal humor. Esta será nuestra última cita por un tiempo, así que disfrutémosla, dije, y ella se unió a mi entusiasmo poco después. Sí, vamos a pasarlo genial. Así que salimos del café para empezar la cita. Como queríamos disfrutarlo al máximo, hicimos lo que a ambos nos gustaba. Y compras de tela. Y cortaré a cualquiera que diga que es gay. Si recuerdas, era un gran entusiasta de la moda, ya que apreciaba la apariencia y la belleza. Tampoco se trataba de una simple compra de telas, sino de una compra de kimonos. Fuimos al distrito comercial más popular, conocido por sus kimonos, tanto hechos a mano como a máquina. Había de todo, desde colores lisos hasta los más coloridos, desde los más baratos hasta los más lujosos. Probamos muchos kimonos diferentes y nos preguntamos nuestras opiniones. A Mitsuri le gustaban los coloridos y estampados, mientras que yo prefería los lisos, con diseños elegantes y las medidas correctas. Porque en mi opinión, por muy bonito que fuera, mientras no te quedara perfecto y te favoreciera la figura, era una decepción. Un desastre, para ser sincera. A mis ojos, tal imperfección era provocadora y lo opuesto a la belleza y la elegancia. ¿Por qué no pruebas esto? Le dije, mostrándole un kimono rosa con estampados de lana. El rosa te sienta bien. De acuerdo. Dijo antes de tomarlo y correr al vestuario. Cuando volvió a salir, la miré pensativa. Estaba enfrentando un problema. Se veía bien con absolutamente todo. No importaba el kimono que usara, se veía extremadamente hermosa. La ropa estaba destinada a embellecerte, pero ella hizo que la ropa fuera hermosa. Su cuerpo tenía las proporciones perfectas, con una complexión como la de una heroína hentai. Hombros pequeños, pechos generosos, cintura estrecha y caderas anchas, propias de un embarazo, que le daban la famosa figura de reloj de arena. Eso no es todo, al bajar la mirada, te encuentras con muslos gruesos y flexibles y un trasero perfecto con forma de corazón. Me dan ganas de escribir un fanfiction para cumplir un deseo. Aquella vez que me reencarné en la silla favorita de Mitsuri. Nos llevamos eso también, le dije al dueño de la tienda. ¿Eso también? ¿Por qué no compras toda la tienda ahora mismo? Jajaja. Rió mientras sostenía una montaña de kimonos. Simplemente la miré fijamente, contemplando. Espera, ¿en serio? Al final, Mitsuri me convenció de no comprar en la tienda. Escogió 2 kimonos que le gustaron y dijo que no necesitaba más. Terminé comprándome uno también, además de un nuevo aori que no era completamente blanco, sino que tenía patrones cúbicos morados como decoración. Después de comprar, fuimos a un teatro kabuki a ver una obra. Propuse ver una obra normal, pero Mitsuri, como era tan guapa, dijo que prefería ver una obra de sombras. Ella eligió esto teniendo en cuenta mi sordera. El teatro de sombras no tenía diálogos y se basaba en la narración visual, así que pensó que sería una mejor experiencia para mí. Vimos el teatro de sombras, disfrutando de la historia de 2 parejas separadas por los horrores de la guerra. Me preocupaba que tuviera un final trágico y que ella no solo se entristeciera, sino que comparara nuestra situación con la historia. Por suerte, ambos sobrevivieron, se casaron y vivieron felices después de la guerra. Finalmente, terminamos la cita como empezamos, con comida. Visitamos 6 restaurantes en total y pedimos una cantidad normal de comida. Creamos esta estrategia perfecta en nuestras citas anteriores. Podemos probar la comida de diferentes restaurantes sin llamar la atención por la gran cantidad de comida que consumimos. Bueno, sobre todo Mitsuri, pero también comí bastante más de lo habitual. Después del final, acompañé a Mitsuri a su casa. También nos permitimos el desenfreno de tomarnos de la mano sin protección mientras caminábamos. ¿Por qué me miras con esa mirada tonta?, preguntó Mitsuri mientras caminábamos en la calma de la tarde. Me preguntaba, ¿dónde se fue toda la comida? Tu estómago sigue completamente plano, dije mientras miraba su barriga. Ella se sonrojó profundamente, para mi diversión, pero luego sus ojos brillaron con un toque de travesura y el deseo de vengarse de mí. No sé, quizás aquí, dijo, y de repente se levantó los pechos. Pero, para su decepción, mi cara estaba completamente fría. Llámame Alex Pierra.
O quizás no, porque tenía una sonrisa burlona, igualita a la de Kanae. Imposible. Mi cara jamás me delataría. Estás tan linda cuando te sonrojas, dijo, y me tomó por sorpresa. ¿Estaba bromeando conmigo? Nunca lo hacía. ¿Sería porque no nos veríamos por un tiempo? Sin embargo, ¿quién se sonroja? Yo no me sonrojo. La prueba estaba en sus ojos. Cuando me miré reflejada en sus ojos esmeralda, mi rostro era absolutamente estoico. Sonrió más ampliamente y me pellizcó la oreja. Solo cuando sus dedos tocaron mis oídos noté lo fríos que estaban. ¿O se me estaban calentando las orejas? Sí, ¿verdad? No me digas que la gente me vio sonrojarme por las orejas todo este tiempo. ¿Qué soy, una maldita waifu tsundere? Me tapé los oídos al instante, lo que la hizo reír. Ja, ja, qué gracioso, dije, tapándome los oídos con las manos. Tal vez debería dejarme crecer el pelo solo para disimularlo. Pasaron unos minutos y llegamos al complejo de Kanroji. Dios mío. ¿Por qué su casa tenía que estar tan cerca? No me importaría si aún estuviera a unos 200 kilómetros. Bueno, esto es todo, dijo, cruzándose de brazos. Se giró y me miró. Adiós, Seiji. Adiós, Mitsuri. Ella sonrió y esperó unos segundos más de lo necesario, como si estuviera esperando algo. Sabía lo que ella esperaba, y yo también lo deseaba. Pero mi idiota seguía plantado en su sitio como un árbol. Ella soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, no pasó nada. Vamos, ¿no lo vas a hacer? Me preguntó mi mente. Adiós, susurró y se dio la vuelta. Luego se alejó. Antes de que se alejara, la agarré de la mano y le di un pequeño tirón. Soltó un tierno grito y se giró para aterrizar en mi pecho. En el momento en que ella levantó la vista, me incliné y le di un pequeño beso en los labios. Fue breve, suave y un poco húmedo. Fue perfecto. Lo hice, joder. Mitsuri rápidamente se puso roja como un tomate en mis brazos y sé que esto estaba fuera del guión, pero me incliné y le di otro beso en los labios. Esta vez lo sentí con más claridad. Sus labios eran cálidos, como el pétalo más tierno de una flor. Finalmente la liberé. Nos vemos pronto, dije, y de repente mi desfachatez se agotó. Había agotado todo mi coraje y el poco que había tomado prestado de quién sabe dónde. Así que, con la velocidad de la ira más rápido, huí de la escena como un criminal que acaba de cometer un crimen. Fue mi primer beso. Años después me arrepentiría de haberme escapado porque no estuvo nada bien. Pero todos nos besamos por primera vez, ¿no? Así que deberían entenderme. Fue estresante, tanto como echar un vistazo a Muzan Kibutsuji. El regreso del personaje principal. Punto de vista de Seiji. Al amanecer, salí de Tokio con una leve sonrisa y un gran pesar. Pensé que nunca diría esto, pero iba a extrañar la ciudad, incluso con la alta probabilidad de que Muzan Kibutsuji viviera allí. Porque había gente que iba a extrañar. Después de ganar suficiente poder y convertirme en el Demon Slayer más fuerte, mi relación con mi tía y mi tío se hizo más profunda de mi parte, ya que finalmente tuve el coraje de hacerlo. No solo eso, tenía una prometida, y no era cualquier chica, sino la maldita Mitsuri Kanroji. Baste decir que volveré en un mes o dos. Me tomé mi tiempo viajando por el denso bosque templado de Japón. No quería cansarme, pues necesitaba adaptar mi cuerpo a un nuevo horario de sueño donde la noche era día y el día era noche. Si me canso demasiado, tendré sueño por la noche. Raven estaba encima de mí. Parecía estar de buen humor porque estábamos solos otra vez. Juro que a veces se comporta más como un gato que como un pájaro. A kilómetros de la ciudad, un cuervo Kasuga y finalmente voló sobre mí. Tenía una leve sonrisa en el rostro. Me moría de ganas de rebanar a algún demonio después de las largas vacaciones. Cuando me describas como personaje, espero que recuerdes la profunda pasión que siento por mi trabajo. Una pasión realmente profunda. Interpreté el movimiento de la garganta del cuervo para comprender la misión. Raven también me la tradujo en código Morse y me aseguré de que no hubiera malentendidos. ¿No hay misión individual? Qué lástima, dije mientras procesaba los detalles de la misión. ¿El norte, eh? Ese lugar estaba húmedo y tenía sanguijuelas esta vez. ¡Qué asco! Espera, ¿Kanae va tras una luna baja? Dije, intentando acallar la escalofriante premonición que me invadió la mente. No pasaría nada malo. Se lo advertí. Parece que el cuerpo de cazadores de demonios lo estaba pasando mal con su pilar más importante en un receso. Tanto es así que enviaron a su sanador a una misión de investigación, lo cual normalmente lleva mucho tiempo. Me imagino la cantidad de misiones que se acumulaban desde que dejé de correr a toda velocidad.
Bueno, es bueno desaparecer así a veces. Hace que la gente aprecie tu presencia al ver las consecuencias de tu ausencia, pensé mientras cambiaba de dirección hacia el extremo norte. ¿Se me permite pensar así cuando esa consecuencia podría significar la pérdida de muchas vidas? Pensé mientras tarareaba. ¿Cuánto de lo que hago se debe a mi trabajo / deber? ¿Cuánto es producto del odio? ¿Cuánto de mí es una persona genuinamente buena que quiere que la gente deje de morir? Me pregunté en silencio. Una de las cosas que me pasó en la adolescencia fue que empezaba a hacerme preguntas sin respuesta en un intento de encontrar mi identidad y conocerme a mí mismo. ¿Soy buena o mala persona? Pensé en eso mientras viajaba al norte. Ha pasado tiempo desde la última vez que vi a Kanae, espero que esté bien. Esa mujer es una bomba de relojería, pero no quiero preocuparme demasiado ni levantar sospechas. Inconscientemente, aceleré mis pasos, rompiendo mi movimiento perfecto para cubrir la distancia más rápido y eficientemente. Tras viajar más de medio día, finalmente llegué a la región de Aomori. Para entonces, el sol ya se había puesto y los demonios empezaban a salir de su agujero infernal. Me detuve en la cima de una cresta y observé el horizonte. No disfrutaba del paisaje. En cambio, mis ojos observaban atentamente cada detalle del bosque. Mi visión se acercaba y se alejaba por diferentes áreas. Pude ver ardillas peleando por nueces en el lado derecho del bosque, vi una madre pájaro vomitando gusanos y alimentando a sus polluelos en el centro, vi una serpiente acechando a su presa en el suelo, vi hojas cayendo debido al viento y vi peces bailando en un pequeño estanque. Mis ojos eran mucho más poderosos que los de halcones y águilas. Aunque procesar tanta información podía ser agotador, me esforcé. Tras unos 10 minutos en la cresta, por fin vi un cuervo kasugai en el horizonte. La pequeña flor que adornaba su cabeza fue suficiente para darme cuenta de a quién pertenecía. Kanae, dije. El cuervo volaba en busca de ayuda. No era una emergencia, pero demostraba que Kanae necesitaba ayuda. ¿Cuántas veces había sido así? Me pregunté mientras me preparaba para actuar. Había sacado a Kanae de un aprieto incontables veces. Esto se debía principalmente a que se suponía que moriría este año. Estaba más concentrado en ella, asegurándome de que estuviera a salvo. Respiración trueno. Primera forma. Me agaché y cargué mi pierna como un resorte. Thunderclap y Flash, 20% de producción, 50 veces más. Salí disparado como un huracán y usé mi primera forma modificada para un total de 50 pasos. Mi velocidad no era máxima, pero mis músculos estaban menos tensos. Era una nueva aplicación de la primera forma que inventé. Podía recorrer hasta 30 kilómetros a una velocidad increíble con esta técnica. Usé las ramas de los árboles para impulsarme, sin que mis pies tocaran el suelo. Tras dar 50 pasos con respiración trueno, me encontré en un lugar completamente distinto. El cuervo kasugai estaba mucho más cerca en el horizonte y con mis ojos, finalmente pude ver la situación que necesitaba ayuda. Entrecerré los ojos, ignorando la distancia mientras miraba la escena a kilómetros de distancia como si yo mismo estuviera allí. Suspiré de alivio al ver a Kanae luchando contra un grupo de demonios liderados por una luna inferior. La situación era grave, pero no se comparaba con lo que más temía. El aliento de Flor es horrible contra un grupo de enemigos, dije mientras negaba con la cabeza. Aunque su vida no corría peligro, supongo que debía ayudarla. Saqué mi espada de la vaina y la agarré por la larga empuñadura. La llevé por encima del hombro, una postura completamente distinta a la que debía sostenerse. Yo sostenía el odachi como si fuera una lanza. ¿Por qué? Porque lo iba a utilizar como tal. Mis pupilas se encogieron al dejar de enfocar una zona. Era como una mezcla entre desenfocar el fondo y alejar la imagen. En lugar de enfocar un área y ver los detalles, mis ojos comenzaron a calcular la distancia, el movimiento del viento y el ángulo exacto que necesitaba para alcanzar mi objetivo. Mi cerebro procesó la información y ordenó a mi cuerpo ejecutar una acción calculada. Ni siquiera lo hice intencionalmente. Todo fue inconsciente. Como cuando calculas inconscientemente la trayectoria, la velocidad y otros factores de un objeto antes de atraparlo. Era lo que cualquier ser humano podría hacer, pero yo llevé el límite hasta un grado aterrador. Arte esotérico. Estilos de respiración. Respiración de viento trueno. Lanza infalible. Los músculos de mi brazo estallaron, produciendo un trueno debido a la repentina liberación de fuerza. Lancé mi espada como una lanza. Su filo atravesó la atmósfera y se dirigió hacia el objetivo con increíble precisión. Pasaron unos segundos antes de que mi espada se hundiera justo entre los grupos de demonios y Kanae.
Todos se detuvieron un momento para observar la extraña espada que surgió de la nada. Ups. Estaba apuntando al jefe. Supongo que por muy buena vista que tuviera, no fue suficiente para alcanzar un objetivo a kilómetros de distancia con una espada lanzada como si fuera una lanza. Pero eso fue suficiente porque vi los labios de Kanae curvarse en una pequeña sonrisa y los demonios se encogieron cuando miraron más de cerca la espada. Utilicé respiración trueno para alcanzarlos lo más rápido posible. Ahora del personaje principal. Tercer punto de vista. Kanae Kocho mierda. Tales blasfemias rara vez salían de los hermosos labios de Kanae Kocho. Pero si alguien viera la situación en la que se encontraba, sin duda la comprendería y diría que su maldición estaba justificada. ¿Y en qué situación exacta se encontraba? Bueno, estaba rodeada por unas pocas docenas de demonios de alto nivel. Eso por sí solo sería un reto para cualquiera Shira, pero para colmo, una luna inferior los guiaba. Por suerte para ella, la luna inferior ocupaba el quinto lugar, lo que significaba que el demonio era uno de los más débiles, incluso entre los demonios de la luna inferior. Lo sabía por el kanji número 5, 7, grabado en su ojo izquierdo. Sin embargo, se encontraba en una situación muy problemática. No tienes esperanza de salir con vida de esto. Morirás y me daré un festín con tu cadáver antes de llevarle tu cabeza, dijo la luna inferior mientras observaba desde una distancia prudencial. El demonio era un cobarde. Y me recompensará con su sangre por un trabajo bien hecho, dijo la luna inferior con éxtasis. ¿Era normal que los demonios se pusieran duros al revelar su malvado plan? Pensó al ver la tienda de campaña en sus pantalones. Ella quiso blanquearse los ojos cuando vio eso. Se movía con la gracia de una bailarina y la elegancia de una pintora mientras esquivaba los ataques de los demonios que la rodeaban. El sonido de su espada al defenderse era lo único que resonaba en el entorno, aparte de los desagradables gruñidos de los demonios. Ella estaba cansada. Había estado investigando al demonio durante casi una semana y estaba lleno de trabajo agotador porque el demonio era inteligente y deliberadamente la destruía mentalmente antes de emboscarla. Honestamente, Kanae se preguntaba cómo Seiji hacía todas esas misiones de investigación con tanta facilidad. Cuando estaba activo, nunca tenían que preocuparse por esos trabajos. «Detente, maldita sea», gritó un demonio y se abalanzó sobre ella con temeridad. Ella sonrió al verlo. Finalmente, llegó la oportunidad que esperaba. Fue un error del enemigo que ella planeaba aprovechar al máximo. Respiración de flores. Cuarta forma. El mundo se volvió rosa y las flores comenzaron a cobrar vida. Ana Goromo carmesí. Su espada se convirtió en una hermosa flor que se curvaba y giraba sobre sí misma. El demonio intentó bloquear su ataque, pero este simplemente se curvó hacia la abertura y le cortó la cabeza. El salpicadura de sangre demoníaca y el rastro de su espada crean la imagen de una flor floreciente. Los demonios cercanos se detuvieron al sentir un dulce aroma que los invadió. Quedaron momentáneamente maravillados por la escena. Kanae en ese instante parecía un ángel. Ella sonrió. Ella puede manejar esto. Respiración floral. Quinta forma. Su brazo se aflojó, colgando como una planta nueva, una flor joven. Así fue hasta que entró en acción y dibujó hermosas curvas de 9 cortes. Las flores florecieron, y su movimiento era poesía en movimiento, la mejor gracia. En un solo instante, cuando los demonios respiraron, 9 cabezas cayeron. La sangre salpicó violentamente, pero, curiosamente, ni una gota la tocó, como si el mundo se cuidara de no manchar su belleza. Fue la violencia en su forma más hermosa. La belleza en su forma más cruel. Peonías de futilidad, susurró antes de que los demonios se disiparan. ¿Qué demonios están haciendo? Váyanse. Atáquenla antes de que mate a alguien más. La luna inferior fue la primera en salir del trance. Kanae exhaló bruscamente, revoloteando su flequillo antes de enfrentarse de nuevo a los demonios. Después de eso, ya no había ninguna oportunidad que pudiera aprovechar. La respiración floral dependía mucho de la vista del usuario. En cierto sentido, era básicamente el estilo de lucha habitual de Seiji, pero suavizado. El usuario peleaba mejor cuando podía concentrarse en un enemigo en lugar de varios, ya que no tenía ojos especiales como Seiji, que podía procesar y concentrarse en múltiples oponentes a la vez. Un par de ojos solo podían enfocar un enemigo a la vez. Así que, sin más oportunidades, Kanae fue empujada lentamente hacia atrás. La luna inferior también se unió a la lucha varias veces, lo que aceleró aún más su derrota. Pero nunca se enfrascó en una lucha larga, temiendo tener una carta de triunfo. Lo cual hizo. ¿De verdad necesito usar eso?, pensó.
Se refería a la forma final de la respiración floral, que podía mejorar la vista del usuario para que pudiera ver a cámara lenta. Sin embargo, la técnica podría provocar la ruptura de vasos sanguíneos en los ojos y causar ceguera parcial, por lo que era una técnica arriesgada que prefería no utilizar. Si lo usaba, sin duda ganaría esta confrontación o al menos aseguraría su supervivencia. Pero aún dudaba en hacerlo, con la esperanza de encontrar una mejor salida. Seiji, la imagen de un chico morado apareció en su mente y de inmediato se sintió nerviosa y avergonzada. Casi perdió la concentración y permitió que un demonio la atacara. Era comprensible, después de todo, era vergonzoso que ella esperara ayuda de él a pesar de que se suponía que era mayor que él. No podía evitarlo. Si alguien siempre estaba ahí para apoyarte tantas veces, naturalmente empezarías a confiar en él. Y Seiji siempre había estado ahí para ella. Cada vez que surgía algún problema en su vida, él estaba ahí para salvarla. Esto se debía a que Seiji, sabiendo que Kanae pronto estaría en peligro según el canon, estaba completamente concentrado en ella. Siempre que ella estaba en una misión, él también permanecía cerca de ella y corría a ayudarla de inmediato cuando la necesitaba, temiendo que fuera su fin. También le hizo lo mismo a otras Asiras, pero cuando se trató de ella lo dio todo. Esto había estado sucediendo durante casi un año, desde que cumplió 17 años. Que fue el año en el que se encontraría con Douma y moriría según la línea de tiempo del canon. Fue precisamente este cariño que Seiji demostró lo que la hizo enamorarse de él. Algo que, por cierto, aún no había aceptado. Era imposible para una chica virgen no enamorarse cuando un hombre le mostraba tanto cariño y atención. Sin ninguna razón en particular, desde la perspectiva de Kanae. Estuvo bien hasta la cuarta vez que él la ayudó, pero desde entonces, poco a poco, él fue creciendo en su corazón. Semejante actitud protectora realmente le hacía gracia su feminidad. No había otra forma de decirlo. Negó con la cabeza, dispersando todos sus pensamientos porque las garras de un demonio se acercaron demasiado a su gusto. Por suerte, no tenían un arte de demonio de sangre complicado. Respiró hondo y saltó hacia atrás para distanciarse. Acercó la espada al pecho y cambió de postura. Un repentino silencio cayó en el aire e incluso los demonios se detuvieron. Todos los instintos al unísono gritaron: ¡peligro! Kanae parpadeó. Estaba a punto de usar la forma final de respiración floral, pero se quedó confundida. La técnica de respiración nunca había tenido tanta fuerza. ¿De verdad era ella? No. No podía ser ella porque ella también sentía el peligro, como si algo más fuerte que todos ellos juntos los estuviera observando. Fue entonces cuando oyeron un silbido agudo, era el sonido de una cuchilla que atravesaba la atmósfera como si fuera mantequilla. Sin inmutarse por las leyes de la física, voló directamente hacia ellos. El trueno siguió. Entonces una espada larga, de color púrpura, se plantó en el suelo, separando a Kanae de los grupos de demonios. El suelo tembló y la fuerza levantó una nube de humo. Pero incluso cuando el polvo se asentó, nadie se movió ni un centímetro. Hasta los demonios se detuvieron. Era como si la espada hubiera creado una línea invisible que separaba a Kanae del demonio. Los dos grupos estaban en dimensiones completamente diferentes. Los demonios eran malvados y violentos, pero ni siquiera ellos se atrevieron a cruzar la línea invisible. Miraron fijamente la espada clavada en el suelo. Demonio maligno, el demonio leyó el kanji de la espada. Las letras parecían llamarlo. Destructor, eso es, otro Asira. Jadeó la luna inferior y miró rápidamente en todas direcciones, temiendo que alguien le tendiera una emboscada también. Es una espada larga. Es morada, dijo uno de los demonios y se encogió de miedo. Los demonios eran tan inteligentes como cualquier humano. La única diferencia era que eran más agresivos y tenían poderes sobrenaturales. Como en cualquier sociedad humana, los rumores también se extendieron entre los demonios. Todos sabían de quién era esa espada. La larga katana y el color púrpura la hacían única entre todas las demás espadas. Seiji Shigan. Era el Asira más peligroso porque, a diferencia de los demás, no tenía debilidades. Además, tenía la habilidad de identificar cualquier garrapata de los demonios. Aterrorizar una aldea solía ser la forma más eficiente de vida para un demonio, y solo los demonios de mayor rango podían disfrutar de este privilegio. Pero ahora, nadie quería hacerlo. Nadie quería controlar ni aterrorizar una aldea. Porque si lo hicieras, el Asira púrpura llegaría a tu aldea, descubriría al instante cualquier truco o manipulación que usaras y te perseguiría a plena luz del día. No puedes esconderte.
Esconderse ya no era la mejor manera de sobrevivir, correr sí lo era. Tu mejor supervivencia era intentar huir de la hora más veloz Ashria. Porque no pudiste esconderte de la Ashira púrpura. Se decía que Ashira era el exterminador de demonios más brutal de todos. Decían que era porque es sordo y no podía oírte ni rogar, ni gritar, ni llorar. Era absolutamente despiadado. El más cruel es el Ashira sordo. Cuidado con el Ashira sordo. Corre desde el morado. El sol es más amable que la espada larga. Al menos eso es lo que decían los rumores. Así que lo conocían a Seiji Shigan, claro que lo conocerían, después de todo, había completado más misiones que la mayoría de los Ashiras que jamás existieron en tan solo 2 años. Semejante masacre no pasaría desapercibida para los demonios. Aún está lejos. Está a kilómetros de distancia. Exclamó de repente la luna baja tras percibir el aroma en el aire. Maten a esa perra rápido. Ordenó la luna inferior. Después de dudar una vez más, los demonios atacaron a Kanae nuevamente, pero esta vez, ya no pudieron empujarla hacia atrás. Su espíritu ya estaba abatido y luchaban con la vista puesta en la espalda, temiendo que el morado ya los alcanzara. Su principal preocupación eran las rutas de escape, no los Kanae. Por otro lado, Kanae luchó con todo lo que pudo, sin conservar energías para prolongar la pelea porque sabía que Seiji pronto la alcanzaría. Pasó medio minuto. Espera. ¿Cómo es que ya está tan cerca? Preguntó de repente la luna inferior tras percibir de nuevo un aroma en el aire. Seiji usó respiración trueno y cubrió la distancia fácilmente. Ahora la luna inferior estaba en pánico. ¡Corre! Se dieron la vuelta y estaban a punto de correr y escapar en diferentes direcciones, pero ya era demasiado tarde. Porque cuando decidieron correr, la empuñadura de la espada larga ya encontró una mano. Arte esotérico. Estilos de respiración. Un susurro frío. El único sonido. Respiración de tormenta, agua más viento más trueno. Primera forma. Furia de tempestad. Tal vez hubiera sido mejor morir por la respiración de la hermosa flor, porque lo que vino después fue la forma más violenta en que un demonio podría morir. Su cuerpo quedó esparcido por todo el bosque, destrozado, destruido antes de que todo lo demás fuera destrozado y picado. Maestro de los estilos de respiración. Punto de vista de Seiji me picó el brazo tras lanzar la espada. Imagínate lo agotador que sería usar respiración de trueno, respiración de viento simultáneamente cuando solo esta última me cansaba. Si no fuese un personaje tan estúpido, entonces hubiese sido imposible para cualquiera. Hay que recordar que nadie podía aprender la respiración solar porque era muy estresante para el cuerpo, así que Yorichi tuvo que enseñar a los primeros Ashiras una versión diluida de la respiración solar y ayudarlos a dar forma a su estilo. En cierto modo, un solo estilo de respiración era todo lo que el cuerpo humano debería poder soportar. Pero yo era una anomalía debido a mi cuerpo, que estaba entrenado perfectamente desde joven, y debido a mi impecable dominio de los estilos de respiración. Mezclar estilos de respiración era como usar 2 idiomas en una sola oración. Aún así, incluso yo tenía límites. Mi límite actual era usar 2 estilos de respiración a la vez. Claro que esto seguía siendo más exigente para el cuerpo que la respiración normal, así que lo usaba principalmente para acabar con mis oponentes al instante. Por suerte, mejoraba constantemente mi técnica y mi cuerpo también se fortalecía, así que fui superando este límite día a día. Con el tiempo, espero poder usar todos los estilos de respiración a la vez. ¿Aún no te detienes tras la advertencia, eh? Dije con una risa amarga mientras observaba la escena a kilómetros de distancia. Inhalé con fuerza, cuervo voló de mi cabeza y bajé el cuerpo, bloqueando mis articulaciones como un resorte. Un rayo púrpura crepitó alrededor de mi cuerpo, y el suelo se derrumbó debido al peso de mi fuerza bruta. Entonces exploté con la velocidad del rayo y la intensidad del trueno. Trueno y destello, 10 veces más. Aunque ya había repasado la técnica, obligué a mi cuerpo a repetirla una vez más. Contaría este como mi día mensual de piernas. En solo medio minuto, llegué al lugar de la pelea. Los demonios se dieron la vuelta inmediatamente para huir, pero ya era demasiado tarde. Deberían haber aprovechado la advertencia cuando tuvieron la oportunidad. Desde mi perspectiva, el mundo se movía a cámara lenta mientras inspeccionaba la situación con atención. La luna inferior era de rango 5 y, con solo una mirada, supe que era débil, mucho más débil que el que había derrotado antes de convertirme en Ashira. El resto de los demonios tampoco me parecían nada. Podrían ser una amenaza para cazadores de demonios de rango medio o bajo, pero frente a una Ashira, eran carne de cañón. Eran hormigas.
Al ver eso, consideré que era lo suficientemente seguro como para entrenarme. Si representaran una amenaza real, habría sido más cauteloso, pero no fue así. Así que hagámoslo, usemos 3 estilos de respiración a la vez. Una lección importante que aprendí sobre la respiración mixta fue que había algunos estilos de respiración que eran imposibles de combinar. Esto se debía a su naturaleza opuesta. Por ejemplo, si intentas utilizar 2 estilos de respiración a la vez, podrías utilizar respiración de trueno y respiración de viento, respiración de trueno y respiración de llama, respiración de viento y respiración de llama. Pero no se podía usar respiración de llamas ni respiración de agua ni respiración de agua ni respiración de viento. Simplemente tenían conceptos completamente diferentes. Entonces, se podría decir que había algunos estilos de respiración que se podían usar juntos y otros que no, sin importar cuán hábil fueras. Pero esto cambió al usar 3 estilos de respiración a la vez. En ese momento, podías usar cualquier estilo de respiración que quisieras y combinarlos. De esta manera, era posible utilizar la respiración de agua, la respiración de viento y la respiración de trueno juntas, aunque la respiración de viento y la respiración de agua se opusieran entre sí. Esto se debió a que la respiración trueno actuó como un puente que los conectaba. Wimbreathing fue explosivo, violento y caótico. La respiración acuática se basaba en precisión, adaptabilidad y exactitud. Luego estaba la respiración trueno, una combinación de ambas. Era una explosión, pero también controlada y precisa. Si recuerdas, lo que hacía a la respiración trueno tan rápida era que explotabas, pero concentrándote en un solo punto y una trayectoria lineal. Por lo tanto, actuó como un puente entre los 2 estilos de respiración completamente opuestos. Arte esotérico. Estilos de respiración, susurré mientras los demonios huían. De hecho, tenía un nombre para esto. Respiración de agua, respiración de viento y respiración de trueno, todas juntas. Respiración de tormenta. Primera forma. Furia de tempestad. Mi brazo explotó en acción mientras cada fibra de los músculos de mi brazo trabajaba en conjunto para producir fuerza bruta en una sola instancia. Respiración trueno. Una onda expansiva estalló y un pequeño huracán se formó a partir de mi golpe. Aspas de viento cobraron vida y destrozaron carne y huesos. Respiración de viento. Mi brazo no perdió precisión ni siquiera con tanta fuerza. Controlé la energía cinética de mi ataque y solo di en el blanco. Los demonios. Incluso las aspas de viento solo los alcanzaron. Nada más, ni un mosquito salió ileso de mi ataque. Respiración acuática. Y boom. Una violenta ráfaga de viento convirtió a los demonios en carne triturada y se dispersaron por el bosque. Pero nada de aquello llegó hasta mí. Me quedé en silencio y me quedé en mi sitio. No porque intentara parecer tranquilo, sino porque mi cuerpo estaba realmente atascado. No bromees, usar 3 respiraciones a la vez no era bueno para el cuerpo. Solo usé un ataque y sentí como si hubiera entrenado todo el día. Por eso nunca lo usaría contra un oponente serio. Era demasiado ineficaz y me dejaba inválido. El cuerpo humano tiene límites. Exhalé todo el aire de mis pulmones y por fin pude sentir mi cuerpo de nuevo. Aunque fatigado, podía moverme. Me giré y miré a Kanae a los ojos, con asombro y admiración en sus ojos. Mi ego masculino se complacía en impresionar a una chica tan guapa como ella, lo cual, por cierto, fue una de las razones por las que hice lo que hice. Sin embargo, entrenarme fue la razón principal. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dije. Pero ella no respondió y desvió la mirada hacia otro lado, grosero. Detrás de ti, dijo. Leí el movimiento de su laringe y me moví antes de que sus palabras salieran completamente de su boca. Desenvainé mi espada, afilada y en perfecto estado, y corté hacia atrás. Podía ver hacia atrás gracias al reflejo de mi espada, así que ésta encontró fácilmente el cuello de la luna inferior. El filo de mi espada se clavó en su carne. Ni siquiera hice mucha fuerza cuando su propio impulso empujó la hoja y le cortó la cabeza. Su cuerpo se estrelló contra mi espalda, la sangre manchó mi ropa antes de caer. Pero su cabeza decapitada cayó frente a mí y aterrizó cerca de mi pie. Me dio la oportunidad de observar su patético estado antes de que desapareciera. Por suerte, su mancha de sangre también se convirtió en polvo. Si Hiyu pudo derrotar a la Luna 5 de un solo golpe, yo también puedo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tienes ojos en la espalda?, me preguntó Kanae. Me vio usar 3 estilos de respiración a la vez y quería saber cómo era consciente de lo que pasaba detrás de mí. ¿Tiene prioridades? Sí. Como algunos de ustedes, se queja de la lógica detrás de mi sordera cuando, literalmente, hay cosas mucho más extrañas que definen la lógica aquí.
Hay una razón por la que siempre mantengo mi espada impecable, dije. Pude verlo en el reflejo cuando desenvainé mi espada. Oh, asintió al darse cuenta. Luego se levantó del todo y me dedicó una hermosa sonrisa que fue suficiente. Bienvenido de nuevo, Seiji. Por favor, no nos dejes otra vez tanto tiempo. Las cosas fueron difíciles sin ti, dijo. La próxima vez que me vaya de vacaciones, ya habré matado al rey demonio, dije, haciéndola reír, sin saber que hablaba en serio. ¿Me salvaste de nuevo, eh? ¿Cuántas veces fue eso? Me encogí de hombros y dije, no cuento más que unas pocas veces. No puedo agradecerte lo suficiente. Ni siquiera sé si pueda hacer algo para compensarte, dijo mientras inclinaba la cabeza. No tienes que devolverme nada, me das atención médica gratuita. Con eso es más que suficiente, dije. Ojalá supiera lo mucho que eso significaba para mí. Pero, dije y crucé los brazos y dije severamente como un padre regañando a su hija. ¿Aceptaste una misión de investigación solo, eh? Creí haberte dicho que no lo hicieras. Se quedó sin palabras, perdón. ¿Cómo le explico a alguien que morirá pronto y que debe tener cuidado y tomar en serio mis palabras? Espera, ¿puedes siquiera hacer eso? ¿Por qué debería seguir tus palabras como una niña pequeña? ¿Qué eres, mi esposo? Me preguntó a cambio, pero pronto perdió su calor bajo mis ojos entrecerrados. ¿Eso es lo que haría falta para que ella me escuchara? En mi defensa, el cuerpo de cazadores de demonios andaba corto de personal. Aunque me avergüenza que nos enteráramos así, estabas haciendo misiones equivalentes a 3 Asirá, así que tu ausencia significó lo mismo que la ausencia repentina de 3 Asirás. Tenía que intervenir o seguiría muriendo gente, dijo. Eso era razonable. Si no fuera por el hecho de que moriría, y la última vez que revisé, la muerte no ayuda a nadie. Bueno, ahora que había vuelto, con suerte, no pasaría nada malo. He hecho tanto que el efecto mariposa probablemente ya cambiaría el futuro de Kanae. Es solo que quería asegurarme, al menos hasta que cumpliera 18 años. Tal vez entonces me relajaría un poco. Suspiré. Está bien, ahora que he vuelto, por favor, evita las misiones peligrosas, ¿de acuerdo? Dije. Las misiones de investigación eran peligrosas precisamente porque no tenías información previa. Podrías estar rastreando a un demonio cualquiera o al mismísimo rey demonio sin siquiera darte cuenta. Una misión de matanza normal en la que el demonio ya estaba identificado era mucho más segura en comparación con eso. Siguió un breve silencio, en realidad, para mí siempre es silencio, pero qué asco. Antes de romper el silencio y preguntar, ¿quieres comer algo? Es literalmente medianoche. ¿Qué pregunta más tonta? Claro. Dijo ella y esbozó una sonrisa. Bueno, quizá no fuera una pregunta tonta. Parecía contenta con la idea, incluso entusiasmada. Vamos. Y así lo hicimos. Poco después, me di cuenta de que no habría ningún restaurante abierto durante la noche, por lo que literalmente tuvimos que comer algo. Al principio, cacé e intenté matar un conejo para comer, pero Kanae me lo impidió, diciendo que era demasiado lindo para comérselo. Luego fui tras un jabalí, pero ella dijo que era demasiado sucio y feo para comérselo. Menuda malcriada. Finalmente encontramos un ciervo y fue aceptado por el Flower Asirá. El Asirá del amor. Tercer punto de vista. Mitsuri Kanroji, un día sin él se sentía mal, como una comida sin sal si tuviera que describir la sensación. Era realmente extraño que se sintiera así después de 16 años sin él. Solo hacía un mes que se conocieron, pero sentía como si lo conociera de toda la vida. Y lo extrañaba como si lo conociera de toda la vida. Han pasado años, susurró mientras miraba el cielo azul, como lo veía hacer a menudo. Imaginó que donde quiera que estuviera, él también miraría al cielo y, en ese momento, estarían viendo la misma escena. Ahí estás otra vez, perdida en tus pensamientos. Solo ha pasado una semana, dijo su madre mientras bordaba patrones en una manta. Una semana que parece años, pensó en su mente. Dijo que volvería al cabo de un mes, ¿no? Deja de pensar en él y volverá enseguida, dijo su madre. ¿Cómo demonios iba a dejar de pensar en él? Intentar no pensar en él era, en sí mismo, pensar en él. Ven, ayúdame con esto, dijo finalmente su madre y Mitsuri se arrastró desde la terraza y se sentó a su lado. Sujétame esto y corta los hilos, dijo su madre, y Mitsuri se movió distraída. Su cuerpo hacía la tarea, pero su mente no estaba en la misma. Ella no pudo evitar preocuparse. Demonios. Esos seres repugnantes que se alimentan de humanos y acechan en la noche.
Seiji le dijo que eran más fuertes que los humanos y que la corporación Cazadores de Demonios era el único escudo que protegía vidas inocentes de los demonios. El propio Seiji pertenecía al cuerpo de Cazadores de Demonios. Nadie lo sabía, pero libraba batallas para proteger a todos. No era como esos soldados que mataban a otros humanos en las guerras. Él realmente protegía a la humanidad. Aunque no fue recompensado con medallas ni fama, lo hizo por su familia, que fue asesinada por demonios. Luchó para asegurarse de que nadie sufriera la misma tragedia que él. Mitsuri realmente lo admiraba. Pero no pudo evitar preocuparse al mismo tiempo. ¿Y si se lastimaba mientras luchaba contra esos demonios? ¿Y si él ni siquiera quería terminar esa línea de pensamiento? Debería estar con él. El pensamiento invadió de repente su mente y no quiso abandonarla. Se suponía que era su esposa, ¿no? Y el deber de una esposa era apoyar siempre a su esposo. ¿De verdad debería quedarse así? Tienes un don, Mitsuri, eres increíble, le dijo Seiji una vez mientras le enseñaba algunos movimientos de lucha para que pudiera protegerse. Dijo que durante toda su vida ella se vio obligada a ocultar su fuerza y por eso quería que ella liberara todos esos grilletes y los usara libremente. Dijo que ella debía conocer los límites de su cuerpo. Dijo que era un crimen que ella no supiera de lo que su cuerpo era capaz. ¿Siempre dices eso? ¿De verdad lo crees? Preguntó mientras se miraba. Seiji era fuerte, mucho más fuerte que ella, sobre todo cuando usaba su extraña respiración, así que no tenía que contenerse cuando estaba con él. Eso también le hizo sentir que quizá no fuera tan especial. Por supuesto. Estoy seguro de que puedes volverte más fuerte que la mayoría de la gente con un poco de entrenamiento, dijo con una sonrisa. Ella recuerda esta interacción. ¿No significa eso que podría convertirse en una cazadora de demonios y luchar junto a él si entrenaba? Quizás entonces sería más útil que simplemente quedarse aquí. Pero me dijo que lo esperara, pensó. Su mente le decía que Seiji no quería que lo hiciera. Quizás porque la protegía tanto y no quería que corriera peligro. Sin embargo, su corazón le decía que lo hiciera. Había una extraña llamada en la idea de ser una cazadora de demonios, como si hubiera nacido para ello. Al final, Mitsuri decidió seguir su corazón en lugar de su mente. De repente se puso de pie, asustando a su madre y gritó. Ya lo he decidido. Dijo con ojos brillantes. ¿Qué pasa, Mitsuri? He decidido ir hacia él y permanecer siempre a su lado. ¿Qué? ¿No querrás decir? Preguntó su madre, pero Mitsuri ya se había ido. Corrió por la casa y entró en su habitación. Empacó rápidamente todo lo necesario. Su madre solo pudo observar confundida antes de que su padre se uniera. ¿Qué pasa, querida? No estoy segura. Todavía lo estoy averiguando, respondió la madre. La pareja de ancianos se quedó quieta observando a su hija correr por la casa, recogiendo cosas raras y preparando una maleta. Unos minutos después, se detuvo frente a ellos. Mamá. Padre. He decidido ir a Seiji, dijo Mitsuri con determinación. Tranquila, querida, ¿estás segura de que es buena idea? ¿Sabes siquiera dónde está? Preguntó su padre. Lo único que sabían era que Seiji viajaba por Japón por asuntos de trabajo, ¿sí? Mintió. Pero ya lo averiguaría más tarde. Eso no significa que debas irte tan de repente, dijo su madre con severidad. Lo siento, mamá y papá, pero tengo que hacer esto. Mi corazón me lo dice, dijo y rápidamente cerró su bolso tras ella. Adiós. Te quiero. Dijo y salió corriendo de la casa. Era demasiado rápida para que sus padres pudieran decir algo. Esa chica, ¿en serio? Dijo su madre moviendo la cabeza con impotencia. Ja ja ja, esto me recuerda a cuando era joven, rió su padre. No era la primera vez que Mitsuri intentaba escaparse de casa. Pero eso fue solo cuando era niña y en su adolescencia, cuando la rechazaban. ¿No vas a correr tras ella? Preguntó su madre, y ambas miraron su barriga. Había estado levantando pesas de mayor, pero ya no era tan rápido como antes, así que no había forma de que pudiera alcanzaría. No te preocupes, ¿qué es lo peor que podría pasar? Preguntó el padre. ¿Estás loco? ¿Y si se topó con hombres malos? Preguntó su madre, dejando al padre confundido. No quiero que volvamos a pagar las facturas médicas de otros, aclaró, y el padre asintió. La última vez que Mitsuri fue acosada por su cabello y la llamaron, un solo golpe mandó a volar a un hombre y le rompió varios huesos. Enviaré a un sirviente para que la siga, dijo el padre y salió inmediatamente hacia el patio. 46 Mitsuri se encontraba en las afueras de la ciudad. Observó todos los caminos que conducían a distintos lugares y no sabía cuál elegir.
Quizás debería haberlo planeado mejor antes de escapar. Ahora no sabía qué hacer. Debería regresar. Quizás debería preguntar Yes a los padres de Seiji y volver a intentarlo mañana, dijo con un suspiro. Un rubor apareció en sus mejillas debido a la vergüenza. No era de las que piensan bien las cosas. Era un poco obstinada. Estaba a punto de regresar cuando un cuervo se posó de repente en la rama de un árbol cercano. Y, para su sorpresa, el cuervo empezó a hablar con una voz profunda y autoritaria. Señorita Kanroji. Iba a respetar los deseos de Seiji y no entrometerme en su vida, pero veo que ha tomado una decisión, dijo el cuervo mientras la miraba fijamente al alma. Sinceramente, Misturi quería gritar. Pero una parte de ella estaba fascinada. ¿Cómo me conoces?, preguntó ella. Conocemos a mucha gente, señorita Kanroji. Mi maestro busca constantemente nuevos talentos. Era imposible que nos falte alguien tan especial como usted, dijo el cuervo. Déjame preguntarte una cosa, señorita Kanroji. ¿Quieres ser una cazadora de demonios y luchar junto a tu prometido Seiji Shigan? Mitsuri parpadeó, igualmente asustada e impresionada de que el cuervo supiera tanto. Pero la respuesta era obvia. Venía del corazón. Ella sintió como si el cuervo sonriera ante su respuesta. Entonces sígueme. Diciendo esto, el cuervo se elevó al cielo y Mitsuri lo siguió. Y así, Mitsuri se dispuso a perseguir a su amor.